todas las cosas Dios está con nosotros. Amén. Vamos a estar meditando la palabra del Señor. Vamos a meditar en Jeremías. Jeremías capítulo 34. Jeremías capítulo 34. Verso 8. Hay un título que dice: violación del pacto de libertad a los siervos hebreos. Gloria al Señor. Violación del pacto de libertad a los siervos hebreos. Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para prolongar y libertad, que cada uno dejase libre a su siervo, a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a dos sus hermanos como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había concluido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo, cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervo, obedecieron y los dejaron, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas. También dejaron libre y los sujetaron como siervo y sierva. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová de Israel, Jehová de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que les fuere vendido, les servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído, y vosotros os hayáis hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y me habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre, pero os habéis vuelto y profanando mi nombre, y me habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y los pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro, y pasando por medio de ellas a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y su cuerpo muerto será comida de aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y Sedequías, rey de Judá, y de sus príncipes los entregaré en manos de sus enemigos, y en manos de los que buscan su vida, y en manos del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. He aquí, mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad y pelearán contra ella
y la tomarán y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Dios la bendiga a través de su palabra. Pueden sentarse y dar el mano con la palabra, así que vamos a entrar enseguida en la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. En esta mañana vamos a meditar esta palabra. Vamos a hablar, escuchen bien, vamos a hablar de todos los temas de la Biblia, son importantes, pero vamos a hablar de algo muy importante en la vida del cristiano y del ser humano. El título dice: violación del pacto de libertad a los siervos hebreos. Y en este pasaje encontramos algo importante, a lo que Dios le dio y le da prioridad en la vida del ser humano, y sobre todo del cristiano, sobre todo de aquel que es hijo de Dios, y es la libertad. Porque no hay cosa más hermosa, no hay cosa más grande, no hay cosa más valiosa en la vida del ser humano que es tener libertad. Ahora, en San Juan 8:36 dice que lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre, ¿verdad? Pero también nos enseña la palabra, dice Cristo, que hay gente que le hablan de libertad a otro y ellos mismos vienen a ser cautivos. Porque es que la gente piensa que cuando hablamos de libertad, los que están presos en Camilo, los que están ahí presos en el comando, y ya esos están presos, estos están cautivos, no tienen libertad. Nosotros que estamos acá afuera, a veces estamos más cautivos que ellos, porque hay una cautividad espiritual, hay una cautividad que es más fuerte que aquella, es la cautividad espiritual, la cautividad moral, y es la cautividad a causa del pecado. Hay gente que vive en cautivos, son presos del pecado, y que no hacen. Oiga bien, el otro día me decía una persona: pastor, yo salí para la iglesia, pero en el camino me encontré con un amigo, cuando vine a la cuenta estábamos en una cantina bebiendo. Son inconversos, propuso en su corazón, según él, venir a alabar a Dios, pero en el camino el diablo lo desvió. ¿Por qué lo desvió? Porque es cautivo, él no se gobierna. ¿Ya me entiende? La palabra de Dios dice claramente que Él nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio. Amén. El diablo puede ser muy diablo, pero el diablo esto lo tiene que respetar. Y es que cuando usted propone delante de Dios, el diablo se tiene que sujetar. Él no puede gobernar tus propósitos, él no puede mandar en tus pensamientos, en tus decisiones, en tu plan con Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque usted es una persona libre, y el que es libre, hermano, hace lo que ha planeado. ¿Y qué ha planeado usted? Hoy, ¿qué planeó usted? Usted está aquí porque planeó venir. Amén. El diablo corcovió, quiso hacer, quiso interrumpir, pero no pudo, porque usted es una persona libre para agradar a Dios. ¿Ya me entiende? Para agradar a Dios. Pero cuando nosotros somos cautivos, entonces el diablo nos defiende. ¿Qué vamos para allá? Vamos para allá para el paseo, vamos para allá para el fandango, vamos para la feria, vamos para acá. Y se va. Una vez una gente también los invitaron aquí para la escuela dominical, y resulta que según ellos no dieron con la iglesia, y entonces dijeron: vamos para Puente. Se fueron para Puente a tomarse foto allá. Después que los invitó le preguntó: no, hermano, que no dimos con la iglesia y nos vemos para Puente allá a pasear. Porque no venían para la iglesia, porque no son libres, son cautivos del pecado. Porque cuando nosotros somos libres, hermano, el deseo, el mundo no nos gobierna Dios. Amén. Nos gobierna Dios. Ahora miren, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con el pueblo en Jerusalén para promulgar libertad, que cada uno dejase libre a su siervo. Miren, había un problema
que Jerusalén estaba amenazado de guerra, porque el rey de Babilonia iba a invadir a Jerusalén. Y usted sabe que cuando uno está amenazado anda chiquitico, anda como asustado. Por eso es que el diablo siempre quiere que estate tirando puya y andate amagando, añagando, para que tú andes como que... Nosotros no podemos pelear, eso está claro. Pero la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios. ¡Diablo te sujeta! ¡A mí me sujeta! Porque yo soy lavado, redimido de la sangre de Cristo. ¡Ay, Dios! Y si no se sujeta, créame que allá al hospital va a parar de un dolor de estómago. Para que aprenda a respetar a los hijos de Dios. Porque podrá burlarse de su mamá, de su abuela, de quien quiera, pero a los hijos de Dios tienen que respetar. Esa es tu arma, la autoridad en Dios. ¿Sí me entiendes? Esa es el arma suya. Usted puede reprenderlo. Te sujetas en el nombre de Jesús. Hijo del diablo, para que aprendan a temer. Usted no vio lo que le pasó al mago aquel que andaba detrás de Pablo, perroteando a Pablo. Y lo que Pablo hacía, él también quería hacerlo, y le cargaba una guachapita, hasta que Pablo se volvió y le dijo: ¿hasta cuándo cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Hijo del diablo, veo que el raíz de amargura está, ahora quedarás ciego, y no verás sino que te conducirán de la mano. E inmediatamente vino sobre el mago ese ceguera, quedó, dejó su guachapita. ¿No me entiende? Dejó su guachapita para que aprenda a respetar a los hijos de Dios. Después oraron por él y recobró la vista. Y quedó porque la gente después del susto queda que todo lo que buscaba, ahí está, sumiso. ¿No me entiende? Ahí está sumiso. Entonces, esta Jerusalén estaba amenazada, que venía una invasión grande, venían varios reyes a pelear contra ellos. Y ellos hicieron pacto en la casa de Dios. Oiga bien, en la casa de Dios hicieron pacto. Fue el rey, fueron los sacerdotes, fueron los levitas, se reunieron en el templo de Dios y hicieron pacto y dijeron: vamos a dejar libre a todos los hermanos que tenemos como esclavos. Y como estaban amenazados y como estaban asustados, todos obedecieron y dejaron de ir libre a las esclavas y a los esclavos. Pero cuando ya pasó el susto, que ya Dios tomó el corazón de los reyes y los hizo que se fueran para su tierra, entonces salieron corriendo detrás de los esclavos y los volvieron a traer y los volvieron a encadenar y los volvieron a poner a servir. Pero el problema era que habían hecho pacto con Dios en la casa de Dios. Mire, hay gente que se pone a hablar paja, basura en cualquier parte, porque la gente piensa: esas son cuatro paredes, ¿quién dijo que ahí está Dios? En la casa de Dios, y lo que usted diga aquí, tenga cuidado con lo que usted diga aquí. Aquí y en todas partes, pero sobre todo aquí, porque este es el lugar que Dios eligió para que un pueblo aquí adorara. Y cada iglesia, cada templo que se construye, porque no solamente aquí, todo templo que se construye para alabar a Dios, ahí está la presencia de Dios. Y si usted llega a un lugar a prometer, yo por eso tengo dos formas de hacerle presentación de niños a los niños, porque cuando es hijo de cristiano, yo le hago una presentación. ¿No me entiende? Pero cuando es hijo de inconverso, yo le digo al niño, mas no lo presento, porque eso es una responsabilidad. Hay que leerle un pacto. Porque cuando usted viene aquí, promete. ¿Cuánta gente han venido aquí a presentar niños y han prometido y han afirmado por sus palabras? Y no están por allá, que en vez de enseñar a sus hijos el camino de Dios, les está enseñando otra cosa diferente, porque piensan de que Dios es bueno. ¿Sí me está entendiendo? Piensan de que Dios es bueno. Entonces, estos vinieron, se reunieron en la casa de Dios con el rey, los sacerdotes y los levitas, y hicieron un pacto. Sí, vamos a darlo libre, sí, porque Dios ha actuado con nosotros y nosotros vamos a comprometernos con Dios, lo más.
Cuando ya Dios hizo que los enemigos se fueran cada quien para su casa y Jerusalén quedó tranquila, entonces se arrepintieron. No, yo, pues, echa para acá, tú ahora tienes que seguirme sirviendo, tú tienes que seguirme lavando la ropa. Y Dios se enojó tremendamente. Y le dijo a Jeremías, ves y dile que yo pacté, oiga bien, yo hice pacto con Israel cuando los saqué de Egipto y los crucé por el desierto. Y les dije que todo aquel que comprara hebreo por esclavo por 7 años, le iba a servir 6 años y al 7º año tenía que dejarlo de libre. Pero mi pueblo me desobedeció, los hijos de Israel no me oyeron. Y les dijo Jehová a Jeremías, dile que ellos oyeron y se convirtieron de sus malos caminos y hicieron pacto, pero hoy se han arrepentido. ¿Se está dando cuenta usted? Usted sabe, la gente que se pone a prometerle a Dios. Yo recuerdo que una vez una mujer vino aquí a decirme, pastor, ore, porque yo estoy vendiendo casa y esa casa, yo no sé, llegan los clientes, la miran y luego se van. Una casa de 2 pisos, vale un poco de plata. Pastor, le voy a decir una cosa, voy a pactar con Dios. Si usted ora y esa casa se vende, yo le voy a dar una buena ofrenda. Cuando ella me dijo así, una buena ofrenda, yo me reí, porque yo sabía que no iba a dar nada. Porque una cosa es hablar tú cuando no tienes nada en la mano y otra cosa es hablar tú y decir que voy a dar cuando ya la tienes en la mano. Yo sabía que era una casa que valía más de 70 millones de pesos. Si iba a dar una ofrenda buena, por lo menos daba 10 millones de pesos. Y para una persona ofrendar 10 millones de pesos, eso no es para todo el mundo. Mira, no todo el mundo ofrenda 10 millones de pesos. Usted puede ofrendar 1,000, 2,000, 5,000, 50,000, 100,000 pesos, pero 10 millones de pesos se los creo cuando los vea que los gente ahí. Ya me entiendes, eso no es para todo el mundo. Eso es para gente que sean verdaderamente temerosos de Dios. Y cuando ella me dijo así, yo me eché a reír y le dije, no te enredes con tus propios dichos. Yo te voy a colaborar en oración. No, pastor, usted no sabe ni quién soy yo. Yo soy firme en mi palabra. Ah, bueno, pues vamos a orar. Y era verdad, hermano, que llegaban la gente y la miraban. Y delante de mí llegaron como 3. La miraban, pedían precio y se iban. Y dije, no, aquí lo que hay es que hacer ayuno, hacer oración, y vamos a hacer ayuno. Hicimos ayuno, oración, vigilia, hermano, y la vendió. Y yo me vine a enterar que la había vendido cuando ya me encontré con ella en el camino. Vendió la casa, compró otra y del Señor no se acordó. No se acordó. ¿Pero qué le pasó con eso? Que una hija criada que ella había criado y le había dado el apellido, la había legalizado con los apellidos, se sintió con poder de ajustarla y quitarle. Lo que no le dio a Dios se lo dio a la sinvergüenza esa, que también se lo comió y terminó recostada en la casita que ella compró. Entonces fíjate, la gente pacta, la gente habla, y sobre todo en la casa de Dios, y luego se olvida, y a Dios no se le olvida nada, hermano. Por eso usted, cuando usted tenga una enfermedad, un problema, usted no le diga, Señor, si tú me sanas, yo te voy a decir, Señor, sáname en tu misericordia, sáname. Pero si usted no está dispuesto a convertirse en evangélico, usted no está dispuesto a servirle a Dios, usted no está dispuesto, hermano, a dedicar su tiempo para Dios, no le prometan nada. Porque si Dios te sana y tú no le cumples, te aseguro que el tramacazo va a ser más grande, que entonces vas a quedar peor. ¿Por qué cree usted que yo le sirvo al Señor? Pase lo que pase, díganme lo que me digan, oféndame de la manera que me quieran ofender, díganme lo que me quieran decir, porque cuando la ciencia me desahució, cuando la brujería me desahució, cuando la hechicería me desahució, porque también acudí a los brujos, hermano, cuando mi brazo estaba seco, él fue el único que me lo devolvió, y por eso lo tengo sano. Y dije, Señor, con mi vida te pago, con mi vida te sirvo, con mi vida te agradezco, y son 32 años de estar sirviéndole, porque Él se olvidó de mí. Y yo tampoco me olvido de lo que Él hizo conmigo. No me olvido, nunca me he olvidado, hermano, de lo que Dios hizo conmigo. Porque estoy seguro que Él tampoco se ha olvidado de lo que me hizo. Porque Él es bueno. Entonces,
Esta gente, después que se le pasó el susto, cada quien salió corriendo a coger su esclavo otra vez. Pero lo importante que yo les dije que vamos a hablar es que esos esclavos eran hebreos, hermanos de ellos también, eran de Jerusalén, pero como eran pobres habían sido vendidos por esclavos. Y está escrito, está escrito en la benevolencia de Dios que dentro de su pueblo jamás habrá alguien esclavo de nada ni de nadie. Bíblicamente no puede haber nadie esclavo de la enfermedad, no puede haber nadie esclavo de la necesidad, esclavo de la miseria. Cristo dijo: a los pobres siempre los tendré. Pero una cosa es ser pobre y otra cosa es estar en miseria. Porque los que estamos aquí somos pobres, ¿no? ¿Cómo está esa feria llena de carros, gente estacionada? Porque usted tiene carro vino, no tiene carro vino. Usted tiene una casa donde vivir, tiene una ropa que ponerse. El viernes les decía que todos los que estamos aquí hemos nacido en cuero. Si hay alguien que nació vestido, que me lo diga, para yo callarme la boca. Pero todos hemos nacido en cuero. Pero les decía a los hermanos, no hay uno que lo haya visto enterrando o que lo haya metido en un cajón el día que se muera en cuero. Fíjate que tú vienes en cuero y te vas vestido. Eso es ganancia. Porque Dios es bueno. ¿Sí me entienden? Les decía a los hermanos, solamente los que matan por ahí en los caminos, a los bandidos, a los bandoleros, los matan, los queman por allá, los desnudan, los tiran al río, los entierran. Esa gente. Pero ninguna persona, hermano, de buena procedencia que muera en el hospital, que lo metan, nadie lo mete en un cajón en cuero. ¿Lo viste? Nació en cuero, pero se va vestido. Es una bendición, una ganancia. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y esta gente, Dios me dijo, bueno, ustedes espantaron conmigo en mi casa, ya yo les espantajé los enemigos, y ellos quedaron libres. Cuando vieron libres, los cogieron otra vez y lo trajeron. Y Dios se indignó, porque jamás podrá haber esclavo. Vuelvo y le digo, una cosa es ser pobre y tener necesidad de algunas cosas, pero otra cosa es ser esclavo o estar en miseria. Y Dios a nosotros nos ha llamado, por eso envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario para pagar un precio de sangre por nuestra libertad. En una libertad solamente física, sino una libertad espiritual. ¿Por qué cree usted que una persona está cautiva en la droga? Le dan consejos, le dan psicología, le dan remedios, le hacen una cosa, le hacen otra cosa, y cada día se pervierte más en la droga? Porque está cautivo, es preso del demonio. ¿No me entienden? Y el que está preso, escuche bien, el que está preso no hace lo que quiere, sino lo que le mandan que haga. El que está preso no come lo que quiere, sino lo que le llevan que coma. ¿Usted cree que un preso de los que están presos allá en Camilo, en cualquier cárcel de Colombia o del mundo, los que están allá en el secó de Bukele, que quieren comer pollo, quieren comer carne, y lo que le llevan es puro frijol con arroz, para que respeten? Ellos quieren comer muchas cosas buenas, pero lo que tienen que comer es eso, porque eso es lo que le llevan. Y todo aquel que está cautivo espiritualmente, hermano, no hace lo que quiere, sino lo que el demonio le ordene que haga. Por eso usted hoy que está aquí tiene que entender que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y usted no puede hacer lo que el enemigo quiera que usted haga. Usted tiene que hacer lo que Dios ha destinado que usted haga. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y qué bonito, hermano, cuando usted puede decir, ya no vivo yo. Porque cuando usted dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, usted está dispuesto a hacer lo que Jesús diga. Si Jesús dice, sirve, usted está dispuesto a servirle. Si Jesús dice, usted se queda aquí, usted se queda ahí. Si Jesús dice, usted va para la iglesia, usted va para la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no vive usted, más vive Jesús en usted. Ya no
no vivo yo, mas vive Cristo. Entonces, los pueblos me los buscaron y los volvieron a tener contigo. Y Dios se indignó y le dijo a Jeremías: mira, Jeremías, ven y dile a este pueblo que yo pacté con sus padres cuando los saqué de Egipto y los pasé por el desierto, y les dije que por 7 años compraron esclavos, pero después de 6 años, el 7º año tenían que dejarlo libre. Y ellos cerraron los oídos, no me escucharon. Y ellos hoy, me oyeron y se convirtieron por un momento. Porque ese es el problema de la gente. La gente tiene, hermano, esa mala costumbre de convertirse por un segundo, por momento, por causa de la situación. Estoy pasando una situación, yo me voy a convertir. Pero después que ya se mejora mi situación, entonces me olvido, me aparto. Y Dios dice que no es así. Cuando nosotros pactamos con Dios, nosotros tenemos que permanecer fiel a ese pacto. Miren, yo aquí he referido un testimonio, no sé si los que están aquí pero eso lo voy a referir. Cuando yo estaba recién convertido, se murió un cachaco. Ese muchacho era cachaco. Ese muchacho, él era bebedor, pero a él le declararon una enfermedad. Y había una señora que le predicaba. Y él dijo: lléveme a la iglesia, que si Jesucristo me sana, yo me convierto a él. Y Jesucristo lo sanó. Y él se convirtió a Cristo. Y el hombre estaba fiel sirviéndole a Cristo. Y él le dijo a Cristo un día: Señor, si yo me vuelvo a apartar, el día que yo apruebe el pecado de nuevamente, córtame, porque yo no quiero vivir más para el mundo, quiero vivir para ti, Señor. Y él pensó que esa palabra a Dios se la había olvidado. Ya después de 2 de 3 años de convertido, y se bautizó y le servía al Señor. Dice que un día se encontró con unos amigos y lo incitaron a beber, y él fue y bebió y se emborrachó, hermano. Se emborrachó el hombre. Y ese otro día, hermano, amaneció ese hombre vomitando sangre. Lo hospitalizaron y en el hospital murió. Porque él le dijo al Señor: el día que yo apruebo el pecado, córtame mejor, porque yo no estoy dispuesto a vivir más para el mundo, yo quiero vivir para ti. Si yo algún día apruebo el pecado, córtame. Y él se emborrachó y ese otro día murió. Bueno, ese otro día no, lo hospitalizaron, demoró como 2 o 3 días hospitalizado y allá murió. De pronto él bebió porque se olvidó de lo que había pactado con Dios, pero Dios nunca se olvida de lo que tú pactas con él. Por eso usted tiene que tener muy presente lo que le habla a Dios. Mire, vamos a seguir leyendo. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo de Jerusalén para promulgar libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convino en el pacto, dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervo, obedecieron y los dejaron, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas. Habían dejado libre y nos sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová Dios de Israel: yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué en tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo, que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no oyeron ni inclinaron su oído. Y vosotros, dice Jehová, y vosotros os habéis hoy convertido
oyeron, se convirtieron, y yo los restos delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su reino, y ya habéis hecho pacto en mi presencia, de bien, en mi presencia, pactaron en mi presencia, y en la casa en la cual es invocado mi nombre, es decir, en la iglesia, en el tabernáculo, en el templo, fueron y pactaron en la presencia de Dios, sí, vamos a dejarlo libre y ya no van a ser más esclavos. Pero cuando los enemigos se fueron, porque cuando tú le cumples a Dios, Dios te cumple. Dios le cumplió, les bajó los enemigos y se fueron los enemigos. Cuando ya ellos vieron que los enemigos se fueron, Dios les venga para acá. Y los volvieron a llamar. Y eso desagradó a Dios. Porque volvieron a tomar a los que ya habían prometido libertad, los volvieron a tomar cautivos. ¿Ya me entienden? Porque Dios no respalda la cautividad. Del único que nosotros tenemos que ser esclavos es de Cristo, de más nadie. No podemos ser esclavos del mundo, no podemos ser esclavos del vicio, no podemos ser esclavos del diablo, esclavos de la brujería, esclavos de los demonios. No somos esclavos de nadie, solamente esclavos de Jesucristo. Amén. Porque fue el único que pagó un precio de sangre por nosotros en la cruz. Y como Él pagó ese precio, nosotros ahora necesitamos obedecerle, necesitamos servirle. Acuérdese que Él dijo, después que resucitó, dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Es decir, que todas las potestades celestiales están sujetas a Cristo. Y todas las potestades terrenales están sujetas a Cristo. Nosotros estamos sujetos a Cristo, por eso somos sus siervos, somos sus esclavos. Yo soy esclavo de Cristo. Quiere decir que como somos esclavos de Cristo, no nos podemos soltar, no nos podemos mover. Tenemos que pedirle permiso a Él para que Él nos guíe, para que Él nos lleve, para que sea Él quien nos oriente, porque Él es quien manda en nuestra vida. Él es nuestro amo y nosotros sus siervos. A su nombre. ¿Qué se dice? Gloria al Señor. Vino pues palabra de Jehová diciendo, así dice Jehová, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre del cielo. Al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo, que les fuera antiguo, les servirás 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído. Y vosotros os habéis hoy convertido. Jehová estaba contento porque ellos se habían convertido, pero se convirtieron por un momento, por un ratico. Así cantidad de gente convertidos por ratico. Y esto no es por ratico, esto es para siempre. Usted se convirtió a Cristo, muérase ahí. Usted se entregó a Cristo, sírvale. Usted se entregó a Cristo, viva para Él. Y hecho los restos delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habéis hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual he invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre. La gente piensa que profanar el nombre de Dios es bebiendo ron, es peleando, es robando, matando. Mire, esta gente solamente con pactar una cosa y luego arrepentirse de lo que habían pactado, profanaron el nombre de Dios. Y cuando usted de pronto dice una cosa y termina haciendo otra, usted está profanando el nombre de Dios. Y profanar el nombre de Dios causa consecuencias en la vida de la gente. Consecuencias mortales. Entonces dice, pero os habéis vuelto y profanado mi nombre. Y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habéis dejado libres a su voluntad. Y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová, a vosotros, no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí, yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada. Ahora mira lo que viene. Dios dijo, como ustedes no le dieron libertad,
a los que habían pactado, a los que le habían prometido. Ustedes me prometieron que los iban a dejar libres y ahora se arrepintieron. Ahora yo les promulgo libertad a la espada para que vengan contra ustedes. Ahora van a morir, porque eso es lo que le pasa a la gente desobediente. Mira, a veces la gente se resiente cuando uno dice estas cosas, pero hay que decirlas porque son claras, es así. Y para que la gente sepa que no puede ser, pero a veces la gente dice, no, lo que pasa es que el pastor dice así para meterle miedo a uno, porque él no quiere que uno se vaya y él quiere que uno no. Usted puede decir cuando quiera, pero si usted no se sujeta a la palabra, usted va a tener problemas con Dios. Amén. Mire, el caso que le contaba acá a la hermana Blanca de la muchacha prima de Lynn, que en la boca del pan, en la boca del horno se les quemó el pan. Porque Dios tiene un propósito. Mira, Dios aquí ha traído gente y las ha sanado. Oiga bien, Dios aquí ha traído gente y las ha sanado para que testifiquen aquí. Y luego se han ido porque se avergüenzan del barrio, se avergüenzan de la iglesia, se avergüenzan de mí como pastor. Y luego Dios los ha matado, los ha cortado. Y Dios tenía un propósito de traerlos aquí para que testificaran y testificaran como vino la muchacha inconversa. Ella no está aquí porque es inconversa, pero una cosa es inconversa y otra cosa. Entonces, mientras que nosotros estábamos orando y Dios estaba haciendo la obra, se fueron y se bautizaron en otra parte y nosotros acá orando. Y a la final, hermano, la criatura después que ya estaba lista se murió. Ay, hermano, ¿y qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Que Dios es fiel, pero Él necesita que usted sea firme en lo que habla y en lo que promete. ¿Ya me entiende? La criatura, ¿dónde está? Dígame dónde está la criatura. Está en el trono de Dios, está en su presencia. Pero ellos ahora les toca pelear la salvación, arrepentirse y ganársela, porque una criatura inocente. Y Dios mejor le aseguró, bueno, estas partidas de embusteros, de hipócritas, de traidores, voy a echa para acá, traigo mi criatura, mi bebé para acá, y déjalo a ellos, que aprendan a enfrentar el mundo y las consecuencias por causa de su comportamiento. Hermano, Dios tiene propósito con gente y con lugares. Y usted tiene que ser firme con Dios. Si Dios te sana aquí, sírvele a Dios aquí. No, yo me voy para allá, Dios me sanó allá, pero yo voy a ir para allá para congregarme en Cuadrangular, porque en Cuadrangular sí hay una iglesia de 2 pisos grandes y en Cuadrangular hay otro barrio. ¿A dónde tú vayas aquí en Colombia, en Magangué, en el mundo entero, donde en los barrios no haya pandillas, donde en los barrios no haya droga, donde en los barrios no haya drogadictos, donde en los barrios no haya delincuencia? En todas partes los vas a encontrar. Ustedes me tienen en ponerse en las manos de Dios y alabar a Dios. Alaben y confíen en el Señor. ¿Y sabe por qué lo hay en todas partes? Porque escrito está que en los últimos tiempos esto sería como Sodoma y Gomorra. Ahora usted me va a preguntar, pastor, pero es que en Sodoma y Gomorra vendían drogas. Bueno, si había homosexualismo y lesbianismo tenía que ver. No sé si coca o marihuana, no sé qué clase de cuestiones había allá, pero tenía que haber algo con que también se trabaran. Para que hicieran su perversidad, para que hicieran su porquería. Imagínense usted que le dice Lo le dice a ellos, oh, hermanos míos, no hay semejante cosa cuando entraron los 2 ángeles hermosos. Porque, hermano, los ángeles son hermosos. Y entraron los 2 ángeles a la casa de Lot. Y ellos los vieron y échanos esos hombres acá que los vamos a violar. Y Lot dijo, no, hermano mío, no hay semejante cosa. Mira, yo estoy dispuesto a echarle 2 hijas que tengo aquí que no han conocido varón. Acuérdese con ella, haga lo que ella lo que quiera, pero estos varones no se metan, no toquen. No queremos mujer, queremos los hombres. Mira cómo estarían de trabajo esa gente. Se la fumaron verde ese día. Hermano, no, vuelvo y le digo, yo no sé si fumaron marihuana, si fumaron coca, si mascaron pepa o si fue hoja de matarratón, porque hoy en día la gente solamente conoce la hoja de coca, pero han descubierto que hay cantidad de palos que la hoja, ahora para que no me vayan a atracar por ahí para que les diga cuáles son las hojas. Hay cantidad de palos que botan hojas que sirven para que la gente se trabe. Los indios se trababan y se curaban los dientes con hojas de planta. Y ese día estaban, pero en la hoja de ellos, estaban empepados cuando llegaron los ángeles. No queremos las hijas tuyas, que no queremos mujeres, queremos violar esos hombres porque son bonitos. Están endemoniados, y cuando se acercaron a la puerta, los ángeles se levantaron y les echaron ceguera al pueblo. Mire,
Cuando una persona, usted lo invita y dice, no voy para la iglesia porque es que yo estoy corto de vista. Y estos sinvergüenzas ciegos palpaban la puerta de la casa de López a meterse a violar a los ángeles. Porque no pudieron, porque quedaron fue ciegos para que respetaran. Y después que ya salieron, hermanos, Dios les envió fuego y azufre para consumirlos, para que aprendan a respetar. Entonces, así hace Dios con la gente que no se somete, con la gente que no guarda su pacto, con la gente que no cumple la palabra. Entonces, este es un problema grande. Este es un problema grande. Cuando la gente mira, Dios te sanó, agradecele a Dios donde Dios te sanó. Dios te libertó, agradecele a Dios donde Dios te libertó. Dios te guardó, agradecele a Dios. No, lo que pasa es que ese pastor es corrupto, el otro. ¿A qué pastor le dice el diablo que es bueno? ¿A qué evangélico le dice el diablo que es bueno? Si para el diablo todos los evangélicos somos malos, para el diablo todos los pastores somos bandidos. El único santo es él. Y tiene un par de cachos que ya no le crecen más. Perverso. Usted sabe, mire, le voy a explicar esto. Porque hay gente que piensa que las cosas surgen porque alguien se las inventó por querer se las inventar. Le voy a hacer esta explicación. ¿Usted sabe qué significan los cachos? Cuando una mujer les infiel al hombre, o como un hombre les infiel a la mujer y se le están poniendo cachos. Porque el cacho significa infidelidad. ¿Por qué sabe por qué significa infidelidad? Porque el diablo le fue infiel a Dios. Cuando el diablo se rebeló contra Dios y embaucó a la tercera parte de los ángeles y los convenció para que ya no adoraran a Dios, sino que lo adoraran a él. Y cuando Dios se dio cuenta, lo cogió y lo echó a él de allá arriba. Y a todos los ángeles que lo adoraron, a todos los ángeles que lo obedecieron. Esos ángeles son los demonios que hoy se mueven, y el diablo a cada uno, porque cada uno de esos ángeles allá arriba tenía un rango. Y esos son los ángeles que hoy en día están convertidos en demonios y operan en la faz de la tierra. Y el rango que tenían allá, Satanás se los delegó acá. Porque el rey, el príncipe de esa manada es el diablo. Pero no solamente fue Satanás que fue enviado, aparte de Satanás, fueron la tercera parte de los ángeles. ¿Usted sabe qué significa eso? Son millones de ángeles, es decir, son millones de demonios que están en las tinieblas al servicio de Satanás. Entonces, como él le fue infiel a Dios, cuando Dios le envió de allá, porque hay gente que dice, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué hizo el diablo? Dios no hizo el diablo. Dios hizo un ser, hizo un ángel hermoso, le llamaban Luzbel, lucero de la mañana. Era hermoso. Él se hizo diablo a causa de su rebeldía. Por eso es que usted, hermano, Dios no lo hizo malo, usted lo hizo bueno. Dios lo hizo bueno. Malo se vuelve usted mismo a causa de su rebeldía. Cuando usted decide más servir al diablo que a Dios, usted mismo se está convirtiendo en instrumento del diablo. Pero Dios lo hizo instrumento de Dios. Y Dios lo arrojó de allá y en el aire le aparecieron los cachos. Por eso los cachos representan infidelidad, porque el primer infiel fue el diablo y le salieron cachos. Y cuando él te está poniendo cachos, ya usted sabe, hay infidelidad. Por eso los cachos son símbolos de infidelidad. Y le aparecieron los cachos, y le aparecieron colmillos, y le apareció una cola, y el trinche, yo no sé dónde le apareció, pero cuando llegó al infierno llegó con cachos, con trinche, con colmillo y con cola. ¿Tiene que entender? Porque ese es símbolo de infidelidad. Entonces, Dios está pendiente de lo que usted habla, Dios está pendiente de lo que usted pacta, Dios está pendiente de lo que usted promete. Por eso dice en su palabra, Dios es tan delicado que dice, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Porque cuando uno está asustado, enseguida, ay Señor, si tú me sanas, ay Señor, yo te voy a prometerte. Me cuentan unos hermanos de por allá arriba del sur de Bolívar, que una hermana le declararon cáncer en un seno. Y ella fue a la iglesia y le dijo, hermano, me está pasando esto, pero yo le he prometido a Dios
que si Él me sana de este cáncer, yo le voy a dar aquella vaca gorda, se la voy a dar al Señor, la más bonita. Y el Señor la sanó, para probarla, la sanó el Señor. Después que el Señor la sanó, no le quiso dar la vaca. Se le murió esa vaca y se le murieron todos los animales que tenían la vida. Y cuando uno dice esta cosa, la gente piensa que es mentira. Pero esto no es mentira, esto es verdad. Por eso está diciendo la Biblia, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Por eso yo cuando alguien me dice, pastor, ayúdeme a orar por esto, que si Dios me da esto, yo le voy a dar esto. No aguanta. Yo te puedo colaborar en oración, pero no prometas. ¿Me entiendes? Porque si tú prometes y el día que Dios te suelte la bendición, tú no le das a Dios, vas a tener un grave problema con Dios. Entonces, así hicieron esta gente, hermano. Cuando estaban asustados, amenazados con el rey de Babilonia y todos esos reyes en contra, vamos, y entraron al templo, hicieron juramento, el rey y todo. Y cuando ya Dios, Pablo le dijo, cállese cada uno para su tierra, se fueron. Pero después se arrepintieron. Es decir, dice Dios, se convirtieron y hicieron los retos, pero por un momento. Usted no está llamado a hacer los retos por un momento. Usted no está llamado a convertirse por un día, por 2 días, por un mes. No, usted está llamado a convertirse para siempre. Hermano, las cosas del Señor son para siempre. Aleluya. Eso no es por un momento. Yo a veces me encuentro con personas que se convirtieron en la época que yo me convertí. Y me preguntan, hermano, o que se congregaban donde yo me congregaba. Hermano, ¿y todavía usted es cristiano? Y dije, para la honra y gloria de Dios, hermano. Y usted, ay, hermano, yo me he pasado tantas cosas que yo no he vuelto más nunca. Y yo le digo, qué tristeza, hermano. Porque si alguno se siente alegre, soy yo en las manos de Dios. Si yo me hubiera apartado, hoy estuviera triste como usted, así les digo. Si yo me hubiera apartado, hoy estuviera así triste como usted. Pero gracias a Dios que me he permanecido en su presencia y estoy contento, gozoso. No quiero decir que no ha venido problemas, han venido luchas, han venido dificultades, pero aquí estoy permanente en las manos del Señor. Amén. Mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Pero habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habéis dejado libre a voluntad, y los habéis sujetado para que sean siervos y siervas. Por tanto, así dice Jehová, vosotros no habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada, a la pestilencia y al hambre. Dios dice, ahora yo le voy a dar libertad a la espada, a la pestilencia, o sea, a las enfermedades y al hambre, para que vengan contra ustedes, porque ustedes lo que son unos hipócritas, unos mentirosos, son de doble ánimo, ustedes no cumplen ni años, y ahora yo les voy a enseñar que cuando pactan conmigo me tienen que cumplir. Hoy usted que está aquí aprenda que cuando usted pacta con Dios tiene que cumplirle. Bien. Señor, yo te prometo que voy a estar en todos los cultos. Señor, yo te prometo que si tú me haces eso, Señor, yo voy a estar en la devocional tal día y tal. Y luego se olvida. Pero el problema es que a Dios no se le olvida nada. Porque cuando tú pactas, Dios enseguida anota en el libro. Usted no sabe que Dios tiene el libro en el cielo. El libro de la vida, tiene el libro de las obras, el libro de la condenación. Y tiene el libro de las promesas que usted hace. Tú aquí me prometiste esto y aquí está un chulito rojo. Chulito rojo, puro chulito rojo. O sea que no cumpliste nada. ¿Usted cree que es mentira? ¿Usted cree que es mentira? ¿Sabe cuándo usted se va a convencer de esto? El día que se muera. El día que se muera usted se va a convencer de lo que hoy le estoy diciendo. O el día que Cristo venga y le muestre lo que yo le estoy diciendo, que ahí hay libros de la vida, libro de las obras, libro de la muerte, libro de todo, libro de la condenación. ¿No me entiendes? Entonces,
Mire, hay un testimonio, escuche esto. Una hermana cristiana vieja, una hermana hecha de oración, porque no era una hija del diablo, era una hija de Dios. La hermana tenía muchas necesidades y ella tenía una hija que vivía cómoda. Tenía su buen trabajo, tenía su esposo, su hogar. Y a veces la hija le decía, mamá, yo hoy voy a salir tarde del trabajo, yo quiero que tú te vayas para mi casa, para que me cuiden los niños, me hagas la comida, y cuando yo venga, pues yo te doy los pasajes para que te vengan. Ah, bueno. Es la hermana que cargaba una mochila así como la de la hermana Blanca. Esas mochilas son peligrosas. Como era la casa de su hija, y ella tenía tantas necesidades en su casa, ella enganchaba la mochilita en un rincón y abría la nevera y cogía el pedazo de queso que sacaba el pedazo de salchichón, partía. Miraba ya el plátano amarillo. Cuando ya en la tarde que se iba con su mochilita y su mochilita mercada. Bueno, mamá, quita los pasajes, mamá, gracias. Ah, bueno, mía. Y así era siempre. Pero nunca le dijo a la hija, mija, yo me llevo esto, mija, esto, dame esto, nada. Resulta que la hermana se murió. Y fue y tocó y no la vieron. Y dio el nombre. Y la buscaron. Y dijo, aquí usted aparece, pero usted no aparece en el libro de la vida. Usted aparece aquí es en el libro de las obras y de las obras malas. Usted era ladrona, usted cuando iba a la casa de su hijo, usted robaba. Ay, no, señor, pero era que era mi hija. No, aquí todo esto se le anotó como robo. Porque usted no pedía, ni usted le pedía permiso. Usted cogía escondido. Ojo con lo que usted coge escondido. El pastor que me pastoreó a mí, él decía algo que daba risa, decía, usted pasa, una vez le estaba predicando a unos jóvenes que estaban enamorados. Entonces el único que se había sacado a la muchacha le dijo, mira, si usted pasa por una casa donde hay una mata bonita que tiene una flor, si usted le gusta esa flor, no se la lleve escondida, llame a la dueña de la casa y dice, señor, usted me puede hacer favor de regalarme esa flor. Si ella le dice sí, usted la lleva. Ahora, usted que se sacó esa muchacha, que esa muchacha es más que una flor, se la llevó a robar. Usted tiene problemas con Dios. Sí, porque es que nosotros a veces pensamos que yo me saco la novia y después me caso y ya el pecado quedó saldado. No, el pecado no quedó saldado. Bueno, en esta vida hay que conocer la palabra porque hay muchas cosas que nosotros ignoramos y que en el momento que usted las hace, allá quedan anotadas. Claro, le anotaron el matrimonio, le anotaron todo de ahí para adelante cuando organizó su vida, pero el precio del pecado que cometió de la fornicación, el día que se la sacó en fornicación, no lo ha pagado. Usted no vaya a pensar ahora que yo me la fumé verde y que estoy hablando cosas que no debo. No, es así, hermano. Es así. Y si usted tiene una hija que mantiene la nevera llena, cuando vaya a visitarla, tenga cuidado con lo que saca de ahí sin pedir permiso. Y si tiene una mochilita, un bolso, tenga cuidado con lo que eche en ese bolso. Abrió el escaparate y vio que la hija tenía 3, 4 colonias, tenía 4 o 5 potes de crema, una para los pies, una para la cara, y cogió y echó rayo. Vengo bendecida. Ojo, que ya te anotaron. ¿No me entiende? ¿Cree usted que estoy hablando bagazo? ¿Cree usted que estoy hablando? No, estoy hablando la palabra. Que son cosas que ahora en el momento usted no va a tener evidencia de esas, pero el día, si no se arrepiente, el día que usted esté allá, es que le van a decir. Porque la hermanita de la de veras, ella no le aparecía el nombre, porque ella estaba escrita, no en el libro de la vida, sino en el libro de los ladrones. Ah, hermana, aquí sí está su nombre, pero estás acá, vea, usted tiene problemas. Y más de uno va a tener problemas. Por eso dice la Biblia que en aquel día habrá sorpresa. Porque hay gente que llaman a lo malo bueno y a lo bueno lo llaman malo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Miren lo que sigue diciendo la Biblia. Dice, y entregaré, dice, por tanto así ha dicho Jehová,
vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada, a la pestilencia, al hambre, y os pondré por afrenta en todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, es decir, a los que se arrepintieron y luego volvieron a tomar a su siervo. Mire lo que dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro. Le voy a explicar qué significa dividir en dos partes el cordero. No fue que ellos picaron el cordero a la mitad y pusieron el uno a cocinar allá y el otro no. Esto significa, ¿qué significa partir el cordero en dos partes? Doble pacto. Usted sabe que Cristo murió una sola vez por usted y por mí. Una sola vez. Cuando una persona se aparta, cuando se convirtió a Cristo, está reconociendo ese pacto, porque Cristo murió una sola vez por nosotros. Pero cuando se aparta y se vuelve a reconciliar, está nuevamente crucificando al Hijo de Dios. Cristo no murió ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 veces. Cristo murió una sola vez. Es decir, que hay derecho a convertirse una sola vez a Cristo. Una sola vez para siempre. Entonces, el significado de que partieron el cordero no es parte. La Biblia dice que Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando dice que partieron el cordero de dos partes, es decir, hicieron doble pacto. Un pacto momentáneo y un pacto falso. El verdadero fue verdadero, pero fue momentáneo, fue por un momento. Y el otro era falso. Y así hay gente, hermano, que se convierten a Cristo, pero se convierten falsamente. Siguen llevando una vida apartada de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que convertirnos en un solo pacto, en un solo sacrificio, porque Cristo no hizo varios sacrificios, Él hizo un solo sacrificio. Dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ella, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y Sedequías, la sentencia que viene para el rey, y Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en manos de sus enemigos, y en manos de los que buscan su vida, y en manos del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido. O sea, ya ellos se habían ido porque Jehová lo había ido. Se han ido de vosotros. Y aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá, hasta no quedar morador. La reduciré a fuego. ¿Por qué Dios estaba diciendo, estaba indignado que iba a hacer tal cosa, tal juicio contra los hombres que violaron el pacto, que luego, después que pactaron por un momento, luego se arrepintieron? Dice Dios: yo voy a dar libertad a la espada, al hambre y a la muerte, para que venga por ellos, los destruya. Y voy a entregar en las manos de sus enemigos. Porque Dios estaba indignado, porque habían, hermanos, saboteado la libertad de sus hermanos. Porque la libertad de nadie se puede meter con la libertad de nadie. Porque si hay algo precioso es la libertad. Amén. Mire, la libertad es tan bonita que si hablamos de política, usted tiene derecho de hablar
lo que usted quiera de cualquier político, es bueno, es esto, lo otro, o es malo, es esto y esto, nadie puede tocarlo, nadie, porque usted es libre de hablar. Amén. Si nos tratamos de deporte, usted es hincha de Junior, el otro hincha de Nacional, usted tiene derecho de hablar lo que quiera de este equipo, de otro. Porque usted tiene una libertad de hablar, una libertad de expresión. Y nosotros en Cristo tenemos una libertad espiritual. Amén. Para que el enemigo no nos mande a callar la boca, para que el enemigo no nos sujete a esclavitud, para que el enemigo no nos convierta en instrumento de él. Tenemos libertad para ser libres en Cristo Jesús, para predicar su palabra, para vivir para su honra y para su gloria. Amén, amén, así es. Esta es la palabra que Dios nos ha dado de esta mañana. Póngase sobre su pie y vamos a orar.